Hola, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas, veo que se van uniendo ahí de poco. Hola Guerrero, ¿cómo va? Veo que se van sumando de a poco. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ahí por donde... en sus lugares, acá hace mucho calor. Grave les dice hola, hola. Acá hace muchísimo calor. Hoy acá en Buenos Aires hizo, no sé, como 40 grados. Hola Marie, ahí también, estuvimos charlando el otro día. Vamos a esperar un poquito que se vaya sumando gente, sí, ya esperamos 2 3 minutitos y empezamos. Hoy, bueno, no sé si lo recuerdan. Hola, weón, ¿me saludaste? Sí, sí, sí. No, no. Si ustedes saludan, yo saludo, no tengo problema. Hola, Rita. Bien. Sí, obvio, ¿cómo no me voy a saludar? No me cuesta nada. Costa Rica, San José, mucho frío. Siempre me llama la atención Costa Rica. En un lugar me gustaría conocer alguna vez. Bien. Bueno, hoy como por ahí lo vieron reír, por ahí no lo vieron, no tienen por qué haberlo visto, por supuesto. Hoy vamos a hacer una clase que nos pidieron, ¿sí? Ustedes pueden dejar sus sugerencias también, que es cómo escribir y pulir un cuento de 1000 palabras, ¿sí? Eh, bueno, bien, les recuerdo también que pueden dejar sus sugerencias, no en el chat, ¿sí? Porque se va a borrar, ya lo dije el otro día. Hola, buenas noches, dice Gaby, aquí desde La Rioja, Argentina. Saludos para La Rioja también. Tengo familia allá en La Rioja también. No fui, o sea, siempre estuve, creo que pasé alguna vez cuando era chico con mi familia, pero hay un familiares medio lejanos, pero tengo familia en La Rioja también. Eh, Siempre me gustó el acento riojano. Bien, no, les decía, ustedes pueden mandarnos sus sugerencias, perdón. ¿Sí? Ahí Pulerio dice, fotos dice, salute desde Montevideo, ¿cómo va? Decía, si tienen sugerencias, sí, ya me estuvieron mandando algunas, ¿sí? Eh, las pueden mandar, por ejemplo, mañana vamos a estar con escribir letras de canciones, ¿sí? Y el lunes vamos a estar con algunos consejos para escribir poesía, que también me han pedido, ¿sí? Y bueno, hoy como bien me pidieron, muy específicamente me pidieron cómo escribir y pulir un cuento de 1000 palabras, así que eso vamos a estar viendo hoy. Obviamente sirve para cualquier tipo de texto, ¿no? Pero bueno, vamos a estar con eso, vamos a estar corrigiendo y viendo algún texto en vivo, ¿sí? Muy tranqui también, para que lo vean también en la práctica, cómo se hace, ¿sí? Así que bueno, podemos siempre empezando. Si quieren, les recuerdo que si quieren donar, aportar para seguir haciendo estas clases, también está bueno. Si quieren apoyar las clases que estamos haciendo, nos pueden escribir por privado, eso también. Eso me olvidé de dejarlo. Voy a poner acá también el PayPal y el CBU si alguien quiere colaborar. Lo voy a fijar el comentario. Lo voy a dejar fijado. Bien. Si quieren sacar la captura o no, no se queden por privado. Obviamente es para quien quiera. Obviamente el apunte está, si ven nuestras historias está el apunte, ¿sí? También, o me lo pueden pedir también por privado una vez termine la clase. La idea del apunte también es ir acompañando la clase, ¿sí? Bien, así que bueno, vamos a empezar. Para la clase vamos a usar un ejemplo real, ¿sí? Los requisitos de un concurso, ¿sí? Encontré, obviamente hay muchos de mis palabras, agarré uno que me pareció que funcionaba bien. Y también vamos a usar un cuento para evitar cualquier tipo de problema con nadie, busquen un cuento anónimo, ¿sí? Si alguna vez quieren practicar con algo, internet está lleno de cuentos anónimos, ¿sí? En general son cuentos tradicionales que no se sabe muy bien de dónde vienen, entonces bueno, pueden usarlos para practicar, para corregir, etcétera. Bien. Bueno, obviamente que si alguien nos está pidiendo, o en este caso me pide, una clase sobre cómo escribir un cuento de 1000 palabras o pulir un cuento de 1000 palabras, salvo que surja determinado contexto, ¿sí? Es raro, no nos vamos a poner a escribir con una cierta cantidad de palabras, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, no sé, hay gente que lo hace, por ejemplo, hay algo que se llama el nano, ¿sí? Que se hace en noviembre todos los años, así que la idea es escribir eh,
una novela en un mes, ¿sí? Que es un montón, pero creo que, no me acuerdo ahora la cantidad, la idea era escribir, se llama NaNoWriMo, creo que son 5.000 palabras por día, sí, 5.000 palabras por día, ¿sí? Nada, les cuento eso. 5.000 era. A ver, dejen que me busco. Siempre se hace en noviembre y está en todos los idiomas, ¿sí? Eh, mm, o 2.000 palabras, bueno, algo por el estilo. Después, la verdad, no lo busqué muy bien, pero la idea es como tener al final del mes 50.000 palabras, ¿sí? Digo, es algo donde la gente se acompaña, en realidad no es que ganas ningún premio ni nada, sino que es para acompañarte a hacer la experiencia. Los grupos en general empiezan antes o practican, ¿sí? Hay muchas comunidades presenciales, pero también virtuales del Nano. Les comento porque les interesa, es linda experiencia. Yo la hice hace un tiempo y con un grupo en Discord y nada, gente muy amable. Porque el punto es ese, apoyarse en escribir, ¿no? Pero bueno, les decía, obviamente cuando estamos pensando en una cantidad de palabras es porque hay un contexto, ¿sí? Porque alguien nos está pidiendo algo, ¿sí? Por ejemplo, una editorial, una revista, un concurso. Entonces, como bien decía, y está ahí en el apunte, si esta clase es sobre, bueno, cómo pulir y escribir un cuento de 1.000 palabras, es por eso, ¿sí? Porque tenemos obviamente un interés en una convocatoria, o de alguna editorial o un concurso, ¿sí? Entonces, nada, eso tenerlo en cuenta, ¿sí? No es que nos sentamos y decimos, bueno, voy a escribir 1.000 palabras, salvo que se pongan esa meta como reto, digo. Hay gente que le sirve eso, de golpe desafiarse a hacer cosas por el estilo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, lo primero, obviamente, lo vamos a abordar, sirve para 1.000 palabras, sirve para 200, sirve para 100, ¿sí? Sirve para cualquiera, obviamente las 1.000 palabras es una forma, pero puede servir para otras cosas también. Obviamente lo primero es tener un puntapié para escribir un cuento, ¿sí? Tener una idea, tener una imagen, lo que sea, como dije yo, lo que sea que a ustedes les dispare, ¿sí? Dibujar, escribir, leer, mirar una película, cualquier cosa les puede disparar una idea. Hola Carlos, tanto tiempo, bueno, estoy viendo también. De paso les cuento, tenemos un curso sobre Borges los sábados, quedan los últimos 2 encuentros, así que si a alguien le interesa me escribe por privado. Bueno, les decía, primero para empezar a escribir un cuento, obviamente necesitamos tener una idea, ¿sí? Para poder escribir, una imagen, algo que nos dispare, que nos genere un disparador, ¿sí? Bien. Lo otro que también decía ayer y que es muy importante es empezar y terminar el borrador, ¿sí? No ponerse a corregir el texto, porque si lo que están haciendo es autosabotearse y censurarse, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Empiecen el cuento y escríbanlo, ¿sí? Una de las primeras preguntas que me imagino que les puede surgir es, bueno, pero yo no tengo que escribir un cuento de 1.000 palabras. Está bien. Primero escriban el cuento, ¿sí? Después, si hace falta palabras, se las agregamos. Si hay que sacarle palabras, se las sacamos, ¿sí? Pero primero hay que escribir el cuento. Antes de corregir, antes que marcar, antes que todo, escriban el cuento, ¿sí? Entonces, no empiezan el cuento cortando las palabras. Ustedes escriban el cuento primero, ¿sí? Si les queda corto, se alarga. Si les queda largo, se acorta. No es tan difícil, ¿sí? No se va a terminar el mundo. No tengan miedo de eso. No se pongan a escribir un texto esperando y contando cada palabrita. Había una vez, tiene 3 palabras. Bueno, había una vez un caracol, tiene 5. Es imposible escribir así, ¿sí? Y el texto, bueno, se me cayó el soporte. Y que el texto sea bueno, ¿sí? Es imposible hacerlo. Entonces, eso tengan en cuenta. Escriban primero la historia, ¿sí? Otra cosa que les puede surgir, y si me trabo, bueno, y si se traban, acá les voy a dar 3 cosas que les puede servir, ¿sí? Una es, y tenemos un video ahí en YouTube también de preguntas, que se los voy a dejar, que lo nombré ayer y no dejé el link, pero lo voy a dejar en las historias, ¿sí? Ustedes los pueden buscar, es más, si me dan 2 segundos lo busco acá y les digo bien cuál es. Ya les digo cuál es. Tenemos una serie para aprender a escribir narrativa, ¿sí? Se llama Cómo aprender cuentos, pero también hablamos de narrativa en general, ¿sí?
obviamente está bien enfocado en cuento. Y hay un capítulo de esa serie, ¿sí? Del curso de este taller para aprender a escribir cuentos, o taller de cuentos, ¿sí? En el que les pongo esto de las preguntas, ¿sí? Cómo destrabar. Entonces yo después se los voy a poner en las historias el video para que puedan verlos, y ahí si están trabados con un texto les va a servir también, ¿sí? Lo mismo que les dije antes al principio del vivo, si tienen alguna sugerencia de vivo la pueden mandar por privado, ¿sí? Ya les digo, es el capítulo 15 de la serie de Taller de Cuentos, ¿sí? Pueden buscar en YouTube nuestro canal Taller de Literatura y Escritura, y ahí pueden encontrar, ¿sí? Ese video que les puede ayudar a extraer una historia. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, mira Martín, me trabé, ¿sí? No sé cómo seguir. Bueno, una manera es hacerse preguntas, ¿sí? ¿Qué preguntas? Bueno, mucho tipo de preguntas, pero específicamente, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Me trabé, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sigue la historia? Eso les puede despertar algo, ¿sí? Ahora, no se la respondan en voz alta, no se la respondan en la cabeza porque no sirve, ¿sí? La idea es que la respondan escribiendo. Entonces, ¿qué haces, Tomás? ¿Todo bien? La idea es que se pongan, que la respuesta a esa pregunta que se están haciendo para poder destrabar la historia la respondan escribiendo, digamos, ¿sí? Ese es el punto para poder destrabar. Esa es una posibilidad, ¿sí? Obviamente todas las preguntas que se hagan, por ejemplo, bueno, ¿ahora dónde va el personaje? Bueno, ¿qué hace el personaje? Bueno, ¿cómo se siente el personaje? Toda pregunta que vayan haciendo, donde se hayan trabado, ¿sí? Les va a ayudar a destrabar la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que les decía, si la historia les quedó corta, ¿sí? Y ustedes quieren alargarla, bueno, se pueden hacer preguntas, y esas preguntas le pueden ayudar a escribir más, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer es pensar las consecuencias lógicas, ¿sí? Yo acá le puse un ejemplo. Por ejemplo, si un personaje está al borde de un precipicio, ¿sí? Miren, hagámoslo, si quieren, hagámoslo en los comentarios también. Yo les pongo la situación, ¿sí? Están escribiendo un cuento y el personaje llega a un precipicio, ¿sí? Pensemos cuáles son las consecuencias lógicas de eso. ¿Qué puede pasar si un personaje está en el precipicio? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes qué pueden pensar? El personaje llega, imagínense que el personaje llega y llega a un precipicio. ¿Cuáles son las consecuencias? La acción que puede seguir después de eso. ¿Ustedes qué pensarían que puede ser? Ahí si quieren comentar en los comentarios también. Yo acá anoté algunos ejemplos, pero si quieren dar a ustedes alguno, ¿sí? El personaje está frente a un precipicio. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia lógica? Imagínense eso, llegaron al cuento y en el cuento, ¡pum!, el personaje llega ahí. ¿Qué podría pasar con el personaje? ¿Qué sugerencias se les ocurre, por ejemplo? Si se copan ahí en los comentarios. ¿No se les ocurre nada? Asustarse y retirarse. Bien, Rita, ahí va una. ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿Se animan ahí? Rita recién tira asustarse y retirarse. Yo anoté algunas en el apunte. Pero se produce una metamorfosis y se convierte en mariposa. No es lógica, pero me gusta. Bueno, es que ese es el punto, Gaby. El punto es resbalar, dice Tomás. Bueno, esa también la había puesto, ¿sí? A ver, de vuelta, el punto de hacerse preguntas o de pensar las consecuencias lógicas de una situación en un cuento, lo que hace es... a ver, el problema de pensar solamente racionalmente es esto que digo, por suerte, Gaby acá tenía el impulso, ¿sí?, de la metamorfosis y se transforma en una mariposa. Si lo estamos pensando desde lo lógico, lo bueno es que estamos tratando de pensar lógicamente, bueno, ¿qué pasaría en esa situación, no? Pero bueno, si nos surge el impulso creativo y transformamos el personaje que está frente a un abismo en una mariposa, también puede ser, ¿sí? Pero por ejemplo acá, como decía Tomás, que es uno de los escritores del taller, se puede resbalar, ¿no?, ese personaje ya al precipicio. Yo le puse algunos ejemplos. Obviamente también va a depender del contexto, ¿sí?, de lo que le pasa a ese personaje. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, el personaje, hay que pensar cómo se viene dando la situación y qué pasa, ¿no? Por ejemplo, si el personaje está triste, quizás salte o se quede contemplando el abismo, simplemente, ¿sí? Si viene resbalando todo el trayecto, puede que se caiga, ¿sí?, o se agarre de la pendiente. Si solamente es un personaje que está paseando y es turista, por ahí se queda mirando el paisaje. Y nada más, digo, ¿no? O sea, todo depende obviamente del contexto y de dónde vengan escribiendo el cuento, ¿sí? Entonces, saludos de Colombia, saludos también, MB, ¿sí? Entonces, eso, tengan en cuenta eso, que
para poder extraer una historia pueden usar esas dos cosas. Una tercera es lo que se llama escritura automática, ¿sí? La escritura automática, esto lo voy a poner como una suposición porque no se lo sabe del todo, hay gente que lo discute. Miri Velázquez, saludos Miri, bien. Se supone que es inconsciente la escritura automática, ¿sí? No sé si llega a ser inconsciente, es una discusión que la verdad a mí no me interesa. La cuestión es que funciona, todo lo que estoy diciendo funciona para extraer una historia, ¿sí? Digo, pensando esto que les decía, no me estoy yendo por las ramas, ¿sí? Si ustedes están escribiendo un texto de 1000 palabras y les queda corto, o necesitan 1000 palabras para un concurso, una convocatoria, y les queda corto, ¿sí? Pensar, hacerse preguntas de qué pasa y responderlo escribiendo, o pensar las consecuencias lógicas, o escritura automática, las tres cosas son muy efectivas para... Muy buena tu charla, dice acá Miri, gracias Miri. ¿Sí? Las tres cosas son muy efectivas para poder destrabar la historia, ¿sí? Entonces le decía, la escritura automática es escribir lo primero que se viene a la cabeza, ¿sí? A veces lo que se hace es poner un reloj, ¿sí? Poner una alarma, ¿sí? O algo que esté contando. Entonces lo que hace es les apura a escribir, ¿sí? Y tienen que escribir lo primero que se venga. Si escribe y en general la idea es escribir lo más rápido posible, ¿sí? Sin estar pensando en la ortografía ni en la redacción ni nada, no importa de que salga mal, salga bien, lo importante es que vaya saliendo, ¿sí? Es como destapar una cloaca, ¿sí? La escritura automática es eso, como destapar una cloaca, ¿sí? Sale. Entonces, obviamente después lo van a corregir, pero acá el punto es terminar el cuento, ¿sí? ¿Y qué pasa si me trago? Entonces, se pone una alarma, por ejemplo, 2-3 minutos, ¿sí? O un minuto, empiecen con, no sé, un minuto empiezan, ¿no? Entonces escriben. Digo, si quieren aprender la técnica, ¿no? Suena la alarma, bueno, lo vuelven a hacer. ¿Qué pasa si piensan en el medio mientras hacen escritura automática? No pasa nada, empiecen de vuelta. Pero si pensaron y pararon no sé, porque la coma no le gustó como quedó, bueno, no, le están pifiando, tienen que volver a empezar la escritura automática, ¿sí? Pero bueno, la escritura automática lo que hace es fluir, justamente, ¿sí? Y ese es un poco el punto cuando estamos trabados en un texto o cuando nos faltan palabras, por ejemplo, ¿sí? Bien. No es una cuestión solamente de rellenar, sino de seguir la historia o incorporar lo que haga falta de la historia, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que ya escribieron el cuento, ¿sí? Que ya lo tienen escrito, lo que pueden hacer, ¿sí? Esto lo puse un poquito después, pero lo pueden tener en cuenta, ¿sí? Es algo que se los voy a mostrar ahora con el texto que tengo de ejemplo, ¿sí? Este es un texto, como le dije, es un texto anónimo, entonces no pasa nada, nadie se va a ofender, ¿sí? El link, miren, les muestro acá, tengo los dos documentos abiertos, este es el apunte, ¿sí? Acá ustedes van a tener, miren, obviamente es todo Google Docs, van a tener acá el link a este documento, ¿sí? Después abajo de requisitos de ejemplo está cuento de ejemplo que vamos a usar, ¿sí? Entonces, ejemplo clase 6, ustedes en Google Docs se van a herramientas, ¿sí? Ven esta opción, contar palabras. Entonces, páginas 3, palabras 1229, ¿sí? Bueno, los caracteres acá no es lo que nos están pidiendo, en otros concursos para nos piden. O lo que estamos viendo es el tema de las palabras, ¿sí? Entonces, ese texto anónimo tiene 1200 palabras, ¿sí? Perdón el tembleque, porque estaba con las dos cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, el texto tiene 1200 palabras. Miren que se unió el otro profe del taller, qué loco. Bien. Buenísimo, genial. Me puse nervioso, bueno, no importa. Sí, entonces, tanto en Google Docs como en Microsoft Word, ¿sí? Tienen la opción de contar palabras. En general suele estar en herramientas, ¿sí? Es una función que la pueden usar para contar las palabras, ¿sí? Cuando ya tienen el borrador. Esto les decía, después se fijan si les sobra, si les falta, ¿sí? La cantidad de palabras, y pueden usar estas técnicas que les dije para destrabar la historia o para continuar, ¿sí? Escritura automática, las preguntas, etcétera. Está el video ahí que les dije, es el capítulo 15 del taller de cuento, ¿sí? Que el video, si no me acuerdo mal, lo hizo Hockey, el otro que fue el taller, ¿sí? Que recién yo estaba cargando, que estaba por ahí dando vueltas, ¿sí? Que está en YouTube, en nuestro canal Taller de Literatura y Escritura. Después se lo voy a dejar en las historias cuando termine el vivo, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que ya escribimos el texto, contamos la cantidad de palabras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sobran 200, ¿sí? Bueno, después lo que tenemos que hacer es corregir el texto, no solo sacar las palabras, ¿sí? También hay que corregir el texto. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan? Leer en voz alta, ¿sí? ¿Por qué?
cuando leemos para adentro, ¿sí? O por dentro, es muy fácil que algo nos haga ruido, pero que nos convenzamos de, bueno, no, sí, más, mirá, lo lees 3 4 veces y funciona. En la cabeza es más fácil porque no hay nada que esté interviniendo con el texto, ¿sí? Lo estamos leyendo por dentro. Si es una cosa muy garrafal que no se entiende nada del texto, bueno, obviamente les va a hacer ruido aunque lo estén leyendo por dentro. Pero la cuestión es leer en voz alta, ¿sí? Leer en voz alta lo que hacen es que saquen la voz para afuera, ¿sí? Y se choquen con eso que están leyendo, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que mientras están leyendo, ¿sí? Si hay algo que la redacción está media, ¿sí? Se van a dar cuenta y bueno, ahí se dan cuenta si lo tienen que corregir o no, ¿sí? Digamos. Entonces, la lectura en voz alta es muy importante para corregir cualquier tipo de texto, ¿sí? Este consejo que le estoy dando ahora le sirve para todo, ¿sí? Porque además ven la música del texto, la cadencia, el ritmo, si está lento, si está rápido, etcétera, etcétera, ¿sí? En cambio, para adentro es más difícil darse cuenta, ¿sí? Es mejor leer, justamente por eso le decía en voz alta. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y de mi boca están saliendo sonidos. Si yo hablo solamente para adentro, no sale nada. Entonces nada choca con el texto. Yo cuando hablo en voz alta tengo que articular la voz, sacar el sonido. Entonces, si algo no funciona en el texto, me voy a dar cuenta al momento de leerlo en voz alta, ¿sí? Sería como usar nuestro instrumento de escritores, que es la voz, ¿sí? Entre otras cosas, y la lectura, otra de las herramientas, ¿sí? Bien, bueno, una vez que ya identificamos esos errores, ¿sí? Obviamente es un momento de reescribir, ¿sí? De corregir algunas partes, ver la gramática, ¿sí? Los tildes, la coherencia, ¿sí? Y otras cosas que también podemos ver, ya por ahí podemos ver el ejemplo, ¿sí? Pero se los digo ahora, las redundancias, ¿sí? Las redacciones medio truncas, ¿sí? Cuando me refiero a redacciones, a redundancias, perdón, me refiero por ejemplo a, no sé, algo que a veces nos da risa en el taller es, la levantó con las 2 manos, ¿no? Ese tipo de frases enfáticas que en realidad lo que hacen es redundar. Y sí, si es una persona, ¿cuántas manos va a tener? ¿Sí? Salvo que el personaje haya tenido un accidente y le falta una mano, es una cosa, pero si decimos la levantó con las 2 manos, y sí, la levantó con las manos, ¿sí? Las 2 manos se vuelve redundante. Algo que parece que enfatiza, no lo termina haciendo, ¿sí? Eso es una redundancia, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces otra cosa también a tener en cuenta son los lugares comunes. ¿Qué son los lugares comunes? Los lugares comunes son básicamente frases, expresiones, ideas que socialmente no funcionan, como los refranes, ¿sí? Al que madruga Dios le ayuda, cosas por el estilo, ¿sí? Que también en literatura se usan a veces, ¿sí? Y hay ciertos lugares comunes que le sacan fuerza al texto, porque ya existen en otros lugares, ¿sí? Hola Luigi, ¿cómo va? ¿Sí? Le sacan fuerza al texto, le sacan vitalidad al texto. Entonces, no hace falta que lo saquemos, pero sí jugarlo, ¿sí? ¿Cómo jugamos un lugar común? Bueno, eso sería para otra clase, pero básicamente vamos cambiando la frase hasta que más o menos se nos vuelva propia, ¿sí? Imagínense que yo quiero escribir que la luz entró en la habitación, ¿sí? ¿Cuál sería el lugar común típico de un cuento? La luz inundó la habitación, ¿sí? O inundó los aposentos. Justo ese verbo, inundar, es un lugar común muy fuerte. Lo van a leer en un montón de cuentos, novelas, ¿sí? La luz inundaba la habitación, ¿sí? Otra, gotas, lágrimas caían de sus ojos. Ese tipo de expresiones, ¿sí? Ya están usados hasta el hartazgo. Entonces, tenemos que tratar de evitarlo y no sacarlo, ¿sí? Modificarlo. Por ejemplo, en vez de lágrimas cayendo en sus ojos, las lágrimas cayeron en sus ojos, ¿sí? O sea, sacarle esa cosa medio de otra época, ¿sí? Y agregarle el artículo. Por ahí cambiar el tipo verbal, también las lágrimas caían de sus ojos, ¿sí? Las lágrimas estaban cayendo de sus ojos, de los ojos le caían las lágrimas. ¿Ven lo que voy haciendo? No estoy cambiando el sentido, lo que hago es ir variando la frase para que no sea el lugar común, ¿sí? De vuelta, el tema del lugar común, a veces algunos funcionan muy bien, pero en general lo que hacen es restarle fuerza, ¿sí? Si yo digo, no sé, esa persona era sensual y atractiva, también ya es un lugar común, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo que una persona es sensual y atractiva? Bueno, puedo buscarlo desde otro lugar, ¿sí? Cuando estoy escribiendo algo y digo, esa persona es sensual y atractiva, ¿sí?
¿Qué quiero decir con sensual y atractiva? No, bueno, para alguien va a ser, no, bueno, el cuerpo, no, bueno, los ojos, no, bueno, las orejas. Bueno, entonces, ¿sí? Sus ojos empañados sería un lugar común, pregunta Gaby. Puede serlo, ¿sí? Puede serlo. Si les sirve, busquen, mira, hay una web que se llama, creo que es Diccionario de Clichés, ¿sí? Si no me acuerdo más, Diccionario de Clichés, y tiene, por ejemplo, 30 entradas. Si buscan también lugares comunes en... Sí, Diccionario de Clichés se llama. Tiene como 3000 entradas de lugares comunes. Si buscan en Google igual lugares comunes, ejemplo de lugares comunes, le van a salir también bastante, ¿sí? O si se dan cuenta cuáles son los que ya conocen, ¿sí? Mirada profunda, mirada dulce, de un lado al otro, hoy en día, ¿sí? Digo, lugares comunes existen, obviamente, dependiendo del contexto, existen en todos lados, ¿sí? En el periodismo, sí, es algo que está ahí dando vueltas, ¿sí? No sé, piensen en todas las series, hay un canal que se lo recomiendo mucho, se llama Andan Repitiendo, un canal de YouTube, donde por ejemplo compila un montón de lugares comunes o de clichés, si lo quieren llamar así. Lo que pasa es que cliché tiene una connotación negativa y los lugares comunes pueden ser más que un cliché, ¿sí? Pueden ser ideas, pueden ser expresiones, bueno. Y ese video, por ejemplo, compila todas las veces que aparece: si estás viendo esto porque estoy muerto, si estás leyendo esto porque me morí, ¿no? Ese típico lugar ya está, es un tópico que está muy gastado, ¿sí? Es algo que está muy extendido, ¿sí? Y que bueno, eso que les decía, ¿no? Es decir, son eso, lugares que ya se usaron mucho, ¿sí? Y que tenemos que tener cuidado. No sacarlos, cambiarlos lo suficiente como para que se vuelvan propios, ¿sí? Sus ojos empañados, vos que preguntabas recién, Gaby era, ¿no? Sí, Gaby. Puede serlo, depende del contexto. Por ejemplo, si vos pones sus ojos empañados no sé, sus ojos están empañados por la pérdida del amor de su vida, y bueno, puede ser un lugar común. Creo que la frase por sí sola no necesariamente lo es, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, otro lugar común, lloraba debajo de la lluvia para no distinguir su llanto. También es una imagen peliculesca, ¿sí? Hollywoodense, también muy usada. Hay muchas imágenes del llanto, ¿no? No sé, qué sé yo, pensamientos iban por mi mente, digo, ese tipo de expresiones también, ¿sí? En vez de decir los pensamientos divagan, bueno, mis pensamientos en mi mente, o ¿no? Bueno, otro muy muy clásico es: un escalofrío recorrió mi cuerpo, así, tal cual como se los digo, ¿eh? Ese verbo, esa palabra está muy usado, ¿sí? Muy Nelson de los Simpsons, de una, tal cual, ¿sí? O sea, un escalofrío recorrió mi cuerpo es uno de los lugares comunes, te diría, ¿sí? Con los de mirada, con los de llanto, ¿sí? Hay algunos que son están muy usados también. Bien, entonces, nada, esas cosas ténganlas en cuenta, ¿sí? A ver, miren, vamos a buscar el texto de ejemplo, a ver si encontramos lugares comunes, redundancias, y vamos leyendo. La verdad ni lo revisé, lo agarré así de golpe como para hacerlo y ir viéndolo con ustedes, sí, también desenfocado, ahí va. Hace medio siglo escuchaba atónita los cuentos que circulaban en el pueblo de mi infancia. El hombre de hielo, aficionado a arrancar orejas y narices a mordisco. Clude, que por la noche se lanzaba al cuello de los distraídos transeúntes. Bueno, distraídos transeúntes es un lugar común, ahí tienen uno. Y se hacía más pesado a cada paso. Y el renegrido diablo del cielo que arrastraba a las niñas demasiado curiosas es otro lugar común, hasta el fango del río. A diario mi padre me contaba historias sentado en su sillón de cuentacuentos y fundiéndome por vida el amor a la palabra hablada. Bueno, palabra hablada también es un lugar común. Quien como yo haya tenido esa fortuna no olvidará jamás los olores y los colores de aquel rincón. Bueno, también, aquel rincón es otro lugar común, ¿sí? Bueno, acá, digo, el cuento evidentemente está bastante armado, este cuento, ¿sí? Pero ven, digo, todas esas cosas que van apareciendo hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Este que yo agarré anónimo no es un borrador, evidentemente es un cuento armado, ¿sí? Pero bueno, esas cosas hay que ir teniendo en cuenta cuando se va trabajando un cuento, ¿sí? Esto que les decía, las redundancias, la redacción, fíjense, por eso les decía lean en voz alta a ver si hay algo que se traba.
Bueno, los lugares comunes también, ¿sí? Creo que es con eso más o menos se va dando el cuento, ¿sí? Obvio, primero después de ya haber escrito el borrador, que es lo que les decía, ¿sí? Eh, bien. Estoy viendo el texto a ver si veo algo más que mostrarles. Estos cuentos son emocionantes. Bueno, cuentos emocionantes también, quizás. A veces los cuentos se ponen también muy explicativos, ¿sí? Ah, otra cosa importante es el registro, ¿sí? También. El registro que usan. ¿Qué es el registro? Que lo estábamos viendo el otro día, es qué tipo de lenguaje estoy usando en el cuento. Si es un cuento coloquial, no hagan que los personajes o no usen palabras intelectuales. Si es un cuento intelectual, no usen palabras coloquiales, digo, ¿sí? Digo, parece muy tonto, pero realmente a veces, no sé, en el medio de un cuento metemos cosas como, supónganse, yo digo, no, bueno, era una tarde en la que iba caminando, ¿sí? Así con un tono más informal, y iba caminando, agarré el bondi, ¿sí? Acá nosotros al bus le decimos bondi, agarré el bondi, me subí, había un pibe, había una mina, ¿no? Y el colectivero que pum, que pan, no sé qué, y supónganse que de golpe les digo, y yo de pronto vi la iridiscencia en la ventana, ¿sí? Iridiscencia por eso es una palabra que está fuera de ese tono coloquial, ¿sí? Y no funciona, ¿sí? Perdón, acá hay una pregunta de Marlene. Buenas noches, ¿se pueden cambiar las palabras para decir lo mismo en lugar común? Claro, ese es el punto, Marlene. Sí, sí, vos podés agarrar el lugar común como el ejemplo. En vez de decir lágrimas caían de sus ojos, vos podés ir cambiándolo, ¿sí? De sus ojos caen lágrimas, por ejemplo, ¿sí? Ponerlo más. Ahí está otro tallerista amigo, ahí el turco, que hace turquito, ¿sí? Que también da talleres de poesía, de golpe si lo quieren ir a seguir ahí al taller del turco. De poesía, filosofía, todo un poco. Bien. Entonces sí, lo que podés hacer es ir cambiando algunas palabras del lugar común, dar vuelta a la frase, ¿sí? La idea es apropiárselo, o sea, porque obviamente que usemos un lugar común no quiere decir que no lo podamos. Primero, hay lugares comunes que funcionan, los podemos usar en el cuento y está perfecto, ¿sí? El problema son estos que les decía, los lugares comunes muy, muy usados, ¿sí? Por ejemplo, esto les decía, ustedes buscan, dice Geotar, no pasa nada, che, todo bien, ni sabía que te ibas a sumar. Diccionario de clichés. Bueno, esto les decía, existe, ustedes buscan diccionario de clichés y van a encontrar un montón de lugares comunes, ¿sí? De recursos que ya están muy usados dentro de la literatura, de ciertos, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, armas de grueso calibre, ¿sí? Arrasar literalmente con todo, arrimar el hombro, no sé, voy buscando así, ¿no? Cálida ovación, calor abrasador, ¿sí? Digo, por ejemplo, calor abrasador, ¿qué puedo hacer con calor abrasador? No sé, no sé. Esa tarde parecía, bueno, estoy tirando otro lugar común, pero esa tarde nos rostizábamos como pollo, ¿sí? Digo, entonces seguimos diciendo que calor abrasador, pero lo estamos diciendo de otra manera, ¿sí? Ese es un poco, es mantener el sentido, ¿sí? De lo que queremos decir, pero ir variando las palabras para no usar lo mismo que por ahí ya dijeron otras personas, ¿sí? Bien, hablando de eso, de esto que me estabas preguntando ahí, Marlene. Entonces, perdón, me fui un poco con lo que les estaba diciendo. Lugares comunes, esperen que busco dónde estaba. Redundancias, redacción. Ah, el registro, ahí está. ¿Sí? Les hablaba del registro. ¿Sí? Entonces, si están escribiendo un cuento coloquial, traten de mantener un. A ver, si rompen el registro, háganlo a propósito, como un juego, ¿sí? Pero esto que les decía, si yo vengo diciendo, y estábamos ahí con los pibes, no sé qué, y de golpe, no sé, no sé, la ninfa plateada nos vino a saludar. Si eso es un juego, ¿sí? De esto se sale trabajando, dice Carlos, sí, también sería un lugar común, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso digo, ¿no? La ninfa plateada viene acá y nos tomamos una birra, ¿sí? Digo, si a ustedes hacen un juego, buenísimo. Si no se dieron cuenta, bueno, tengan cuidado. Lo mismo al revés, si están haciendo un texto por ahí muy intelectual, ¿sí? Y juegan con un tono muy barroco, por ahí hay palabras, por ejemplo, a ver, hay un estilo que es el neobarroco, por ejemplo, Néstor Perlonger o, no sé, o Lezama Lima son poetas, ¿sí? O Tamara Kamensain son poetas de esa línea,
que jugaban con eso justamente, ¿sí? A propósito. Entonces hay una búsqueda de lo que están tratando de jugar, ¿sí? De mezclar lo más lírico con cosas más obscenas, con cosas más coloquiales, y entonces hay una búsqueda. Pero si no hay una búsqueda y queremos que el texto tenga solidez, tratemos de mantener un registro, ¿sí? De vuelta, si el personaje, no sé, les doy un ejemplo que me pasó hace poco. En teoría en un cuento los personajes hablan en inglés y de golpe empiezan a hablar en castellano, ¿sí? Hay algo ahí del registro que no estaría funcionando, ¿sí? Digamos, en el cuento digo, no, sí, hablan en un inglés mal, no sé qué, bueno. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, hay algo que no está funcionando en el registro, ¿sí? Y el problema ahí es perder la verosimilitud, que era lo que decía el otro día, ¿sí? Necesitamos de esa verosimilitud. Podemos romperla para jugar, pero si lo hacemos inocentemente, ¿sí? O si no nos damos cuenta, corremos el riesgo de que la persona lea el cuento no se lo cree, ¿sí? A ver, hay un cuento que se llama La muchacha punk de Folkville, donde él hace hablar raro a los personajes que hablan en inglés, ¿no? Hablan como medio hello, how are you, ¿no? Pero no te dice hablan en perfecto inglés y después te ponen hello, how are you. Es un juego que él hace y lo sostiene durante todo el cuento, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Ustedes pueden jugarlo con toda la creatividad que quieran, pero traten de mantener un criterio o de jugarlo, ¿sí? Digamos, si lo van a jugar, jueguenlo, anímense, ¿sí? Pero si van a hacer algo más estándar, por decirlo así, ¿sí? No sé, si el cuento, como les decía, es más de bar, es más coloquial, manténganlo coloquial. Y si lo van a romper, rompanlo, pero rompanlo, ¿sí? No hagan una mezcla de las dos cosas, o que quede medio de una manera, medio de la otra, porque el cuento se va a desbalancear, ¿sí? Eso en lo que es respecto a el registro, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya corregimos, que marcamos las redundancias, que marcamos las frases que nos quedaron truncas, después de leer en voz alta, ¿sí? Para ver qué cosas, una vez que ya terminamos el borrador, por ahí no están de la mejor manera, ¿sí? Bueno, ahí lo que les decía, lo que vamos a hacer es usar la función esta de Google Docs o de Word, ¿sí? Esta que les mostré antes. Creo que están herramientas en los dos programas, ¿sí? Y supongo que en general cualquier procesador de texto debe contarle las palabras. Para no ir una por una. Si ustedes pueden agarrar, ponerlo en el texto y les cuentan las palabras, ¿sí? Y así van viendo más o menos cómo están. Por ejemplo, esta que les mostré del cuento este anónimo, que está de ejemplo, tiene 1200. Entonces, para lo de la convocatoria necesitamos 1000 exactos, ¿sí? Entonces, ahora yendo al ejemplo, estamos charlando, me pidieron una clase de turco, porque acá me ponen si me pregunta. Estamos haciendo cómo escribir y pulir un texto de 1000 palabras. Y de paso aprovechamos la excusa como para ver el tema de las convocatorias y eso. Bien. Y de paso también, para la gente que se está sumando ahora, ese es el tópico que estamos charlando hoy, ¿sí? Bien. Que me lo habían pedido así hace unos días. Como les decía, también pueden mandar sus sugerencias por privado para los otros vivos. Porque después de acá del chat se borran. Entonces les decía, por ejemplo, acá en el apunte este que les armé, ¿sí? Tenemos algunos requisitos de ejemplo que tomé uno real de un concurso que es de 2015, ¿sí? Donde, bueno, se los muestro, ¿sí? Supónganse que ustedes ya tienen el borrador del texto, lo quieren mandar a un concurso, ¿sí? Eso que está así en azul es porque ustedes pueden agarrar, ir al apunte, cliquearlo y les va a mandar a las bases estas reales de ese concurso, ¿sí? Obviamente ya pasó desde 2015. Les puse algunos requerimientos que a veces les piden, ¿no? El texto de temática libre, lo copié tal cual, yo no redacté esto. Dramático humorístico deberá ser original e inédito, no estar sujeto a compromisos editoriales ni concursando en otros certámenes, ¿sí? Eso también, cuando mandan un concurso, en general no se suele aceptar o no se acepta que esté en otros concursos, ¿sí? Lo cual me parece una pavada, pero bueno, nada, es así. El texto breve, que no hiperbreve, estará escrito con 1000 palabras justas, ni una más ni una menos, sin tener en cuenta las utilizadas en el título, que no se contabilizarán. El texto estará escrito desde la perspectiva de los dimensionamientos de la belleza, una u otra belleza. Una belleza presente en su lenguaje o atmósfera, en su mensaje, en tanto más. La belleza tan cercana a la perfección tiene que invisibilizar sus defectos, ofreciéndose en sí misma. Bueno, hay toda una descripción ahí, sí, de un libro que ellos habrán hecho sobre la belleza. O lo que ellos entienden por la belleza.
Abajo también el texto tendrá que estar escrito en letra Arial Narrow, ¿sí? Redonda de 10 puntos y un espacio en mayúsculas, minúsculas, o sea, no solamente con mayúsculas, con cada párrafo justificado y sin sangría, ¿sí? Bueno, estas cosas me parecen muy genéricas. Cuando van a mandar a un concurso hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, como dice ahí, tiene que ser exactamente 1000 palabras. El título no cuenta. Hay otros concursos que le dicen el título cuenta, ¿sí? Sobre todo esas cosas pasan más con los de microrelatos, ¿sí? Porque por ahí tienen el límite este de 100 palabras, 200 palabras, ¿sí? Pero como decía, pueden agarrar el texto, ponerlo en un Word así limpio o en un Docs y tienen en la función herramientas tienen la función de contar palabras, ¿sí? Así ustedes no están contando una a una, más que nada. Si ustedes quieren contarlo, obviamente lo pueden hacer. ¿Qué les iba a decir? Entonces, ven, digo, si van a mandar a un concurso, ¿sí? Digo, porque obviamente, como les dije, si alguien me pidió una clase sobre cómo escribir un pulir en 40.000 palabras, es porque, ¿sí? Deviene de un contexto. Si no, en general no nos sentamos a escribir pensando, bueno, hoy voy a escribir 1000 palabras. Nos sentamos a escribir y punto, ¿sí? En general. En este caso es porque debe estar mandando algún concurso, ¿sí? O se encontró en esa situación, o vio una convocatoria en una editorial, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá les iba a decir dos cosas. Entonces, hay que adecuar el texto, las pretensiones técnicas de las editoriales nos angustian. Sí, tal cual, Turco, sí, tal cual. Por supuesto que nos angustian y nos cortan el texto. También a veces hace que tengamos que potenciar el texto de otro lugar, ¿no? Y obviamente las fechas y eso también nos corren. Sobre todo cuando es un concurso por ahí no nos mueve tanto, bueno, pero si de pronto las temáticas nos interesa, ¿no? Quizás ahí nos llama un poquito más la atención y nos preocupamos un poco más. Entonces le decía, digo, si están estos requisitos, bueno, nada, cosas son muy sencillas, ¿sí? Que la letra sea Arial, redonda de 10 puntos, a un espacio del interlineado, ¿sí? En mayúsculas, minúsculas, o sea, no son, bueno, a mí me parece exagerada la aclaración, pero no solamente mayúsculas, o sea, no todo el texto en mayúscula, cada párrafo justificado y sin sangría, ¿sí? Bien, esas cosas obviamente formales las adecúan en el texto, en el borrador que van a mandar, ¿sí? Esto, paréntesis, tomando esto en cuenta que dijo el Turco. Tengan el cuento primero para ustedes, ¿sí? Tengan una versión para ustedes de lo que ustedes se les cante escribir, ¿sí? Necesitamos ese espacio creativo de libertad para poder escribir. Y primero tenganlo para ustedes. Después hagan una copia del concurso que van a mandar y ahí le hacen todas las cosas, ¿sí? Más que nada eso, tenganlo en cuenta como para, bueno, si de última no ganan el concurso, ¿sí? La mayoría de los concursos no los vamos a ganar en general, obviamente, al menos terminamos teniendo un texto, terminamos teniendo un cuento, ¿sí? Digo, después eso, cada cual hará lo que le parezca con ese cuento, pero bueno, al menos, ¿sí? Preparamos algo. A veces también digo, los concursos siempre lo hablamos con la gente del taller, eso es una excusa para escribir, ¿no? Es como decir, mirá, hay un cuento de terror, o un concurso de terror, una convocatoria, bueno, y lo usamos para eso, ¿sí? De última no pasa nada. Bien. Entonces, bueno, esto le decía, una vez teniendo en cuenta ya toda la corrección, la cosa de las palabras, esto que el otro, ¿sí? Por ejemplo, acá la temática es la belleza, entonces obviamente le van a pedir que tenga que ver con la belleza. Eso que les mostré es muy común dentro de los requerimientos de un concurso, ¿sí? Ese tipo de explicación, ese tipo de, bueno, de qué es, ¿no? En inglés, con todos los efectos que pueden tener los yankees, son más realistas, entonces ustedes pueden mandar textos a cualquier concurso, pueden mandar el mismo texto a un montón de concursos y no pasa nada, nadie les va a decir nada, ¿sí? Lo único que piden es que si quedaron en el concurso avisen, básicamente para que no haya dos editoriales publicando el mismo texto o dos revistas diferentes publicando el mismo texto, básicamente, ¿sí? Nada, para darle lugar a otra persona, pero es eso, ¿sí? Se aceptan múltiples envíos. En español no sé por qué, no me pregunten por qué, no lo entiendo, me parece una pavada, pero bueno. Nada, eso, angustia, como decía el turco, ¿sí? Entonces, bueno, yo les diría más o menos con que el texto tenga un par de correcciones, está bien para mandarlo a un concurso, ¿sí? Ahora, cuando es para una editorial, ¿sí? Y no me refiero solo a una... Si es un concurso en editorial, lo mismo, con un par de correcciones está bien. Ahora, si ustedes, supónganse que no sé, lograron o les contactó una editorial para publicar un texto, ahí es un poquito más duro y ahí les diría que vayan a fondo con la corrección. Hagan 4 o 5, las que consideren que haga falta para que el texto quede lo más pulido posible, ¿sí?
Porque ahí no hay punto medio. En un concurso ustedes mandan, puede que ganen, puede que alguien les haga una devolución, le pidan que corrijan algo y no pasa nada. ¿Sí? Cuando ya están, por ejemplo, para publicar con una editorial, es de ahí se va la impresión. ¿Sí? O sea, lo verán obviamente un editor, un corrector, una correctora, no sé, alguien que maquete, etcétera. Pero no, ya está, sale el libro. Entonces, digo, ya está, no. Sí, es como la última línea de defensa de, no sé, de entre ustedes y la publicación. Entonces, si se les da esa situación, ¿sí? Corríjanlo todo lo que puedan, ¿sí? O sea, dénselo a personas para que lo lean, siéntense, tómense tiempo, ¿sí? Digo, a ver, sin atacarse, no hace falta atacarse, ¿sí? Pero eso, busquen una corrección ahí sí más firme, ¿sí? Para un concurso, porque como les decía, con 2 correcciones, 3 correcciones está bien, ¿sí? A ver, si ustedes quieren darle más, mejor, no pasa nada. Digo, cuanto más trabajen en un texto, mejor va a quedar, por supuesto, ¿sí? Y bueno, pero cuando tengan que mandarle una editorial, ¿sí? Eso, tratan de sí, en ese sentido, ¿sí? O si mandan un manuscrito a una editorial, eso también, ¿sí? Porque muchas veces lo rebotan porque ni siquiera, Dios, las personas se toman el trabajo de que mínimamente el texto o la historia sea legible, ¿sí? Entonces, si el texto está así nomás, si lo mandan así nomás, y muy probablemente no les presten atención, ¿sí? Porque puede ser la mejor novela o el mejor cuento del mundo y bueno, si no lo puedo ni leer y estamos tratando cada 5 palabras de tratar de entender lo que está diciendo, ¿sí? Nada, eso. Mínimamente, ¿sí? Que sea legible, que esto que les decía, ¿sí? Traten de trabajar las redundancias, los lugares comunes, cosas elementales para un texto, ¿sí? Y nada, también traten de estar lo más conforme posible con su texto, ¿sí? O sea, o al menos sin estar conforme, que le genere algo ese texto, ¿sí? Eso, busquen lo que les decía del otro día, busquen lo que es ese impulso, ese deseo que les surge con ese texto, ¿sí? Así que bueno, nada, eso a grandes rasgos es lo que se puede hacer con un cuento de 1000 palabras, ¿sí? Eso. Tener en cuenta esas cuestiones al momento de corregir. Primero termina el texto, como decía, primero escriban, primero se escribe, lo otro viene después, ¿sí? No empiecen a corregirse mientras escriben porque se están autocensurando, se están saboteando, ¿sí? Eso en general es cuando tenemos muchas dudas, cuando nos sentimos mal. Pero bueno, termina el texto, porque si no, no le están dando la oportunidad al texto de existir, ni siquiera, ¿sí? No podemos corregir lo que no existe, básicamente, ¿sí? O podemos, digamos, pues la cabeza hace eso, pero ¿no? La fantasía que tenemos de lo que el texto va a ser cuando todavía no está, materialmente no existe, ¿sí? Bien, así que bueno, eso a grandes, digamos, a grandes rasgos sería lo que podrían hacer para escribir y pulir un cuento, ¿sí? De 1000 palabras, que imagino que siempre va a ser o para una editorial, una revista, un concurso, no sé, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran preguntar. Yo, por mí hoy ya, esto está en el apunte, por mí hoy yo estoy. Así que lo que ustedes quieran comentar, decir, bienvenido sea. No sé si alguien tiene dudas, algún comentario. Ahí ya estuvieron haciendo un par de preguntas sobre lugares comunes, sobre... Gaby dice, me encantó la clase, siempre estoy durmiendo, pero ahora estoy estudiando, me puedo conectar, gracias por este contenido tan valioso. De nada, Gaby, bueno, me alegro que les sirva. Acuérdense, no pasa nada, queda grabado esto, ¿sí? Quien tenga ganas de comentarse y estar en vivo, obviamente no es lo mismo hacerlo en vivo que no hacerlo. Van a quedar grabados, ¿sí? Estas clases van a quedar grabadas. Así que bueno, nada, eso. De mi parte no mucho más. Recuerden que si alguien quiere aportar, ahí tienen los datos en el comentario fijado, o nos pueden mandar algún mensaje privado, si alguien, por mínimo que sea, siempre ayuda para estas clases, estos vivos que estamos haciendo. Y bueno, nada, cualquier duda, comentario, consulta que quieran hacer, por privado, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más, eso. Que tengan buenas noches, ¿sí? Que tengan un buen finde. Y cualquier sugerencia que tengan de cuento, que quieran hacer de cuento, de clase, nos mandan mensaje y nada, eso, no mucho más. Así que bueno, nada, eso. Buen sábado, ya domingo, y bueno, nos vemos mañana.